Hola, vamos a empezar ahora el tema de pruebas de hipótesis. Y entonces, bueno, lo primero que vamos a ver es qué cosa es una hipótesis, o sea, una hipótesis estadística. Entonces, bueno, ya saben ustedes que una hipótesis pues es una afirmación con respecto a algo y se debe de ver si se cumple o no, y eso es lo que hacemos en ciencias, eh, probar o rechazar hipótesis. Entonces, en estadística, pues, también una hipótesis es una afirmación respecto de algo que sucede. Entonces, en esto, en estadística y en otras ciencias también, debe de haber una hipótesis nula. Esta le voy a llamar H0. Y una hipótesis alterna. Y esta le voy a llamar H1. ¿Sí? Entonces, tanto en estadística como en otras ciencias, la hipótesis debe tener, o sea, la hipótesis nula debe ser tal que las cosas no cambian, digamos. Por ahí leí alguna vez que la hipótesis nula es la hipótesis aburrida, ¿no? Y la hipótesis alterna es que hay algún cambio. Y bueno, no sé si esa sería entonces la hipótesis divertida, porque depende cómo vayan los cambios, claro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si queremos probar la hipótesis de que alguien tiene el COVID-19, pues la hipótesis nula tendría que ser que no tiene COVID-19. Y la hipótesis alterna es que sí hay, eh, pues sí hay algo, o sea, sí tiene el COVID, pero esa no es una hipótesis estadística. Para que sea una hipótesis estadística, pues debe de haber una afirmación acerca de los parámetros estadísticos. Entonces, aquí, por ejemplo, esto del COVID, bueno, pues la hipótesis nula, que no hay, bueno, pues tendría que ser que no, no hay microorganismos en la sangre. Y la hipótesis alterna, pues es que sí hay, pero bueno, entonces aquí para que sea estadística, de hecho, a ver, lo borro, ¿no? Le voy a decir que n sea 0, ¿no? N es el número de microorganismos. Y entonces la hipótesis alterna tendría que ser que n es mayor que 0. Que sí hay, cuántos, pues habría que ver, pero que sí hay microorganismos. Entonces, para que sea una hipótesis estadística, bueno, debe de ser acerca de los parámetros. En este caso tengo un número, ¿no? Pero bueno, van a ser afirmaciones acerca de la media de una población, de la varianza o desviación estándar, que pues son nada más la desviación es la raíz cuadrada. Y también vamos a ver, por ejemplo, eh, proporciones. O sea, ¿qué es proporción? Bueno, simple y sencillamente que hay o no hay
algo en una población, ¿sí? Entonces, bueno, así serían las hipótesis estadísticas. Tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Y en, la, en las pruebas de hipótesis en estadística y en otras también, pues, pero en estas lo que tratamos es de rechazar, intentamos rechazar la hipótesis alterna, la hipótesis nula, lo cual hará que sea válida la hipótesis alterna, ¿sí? Entonces, eso es lo que generalmente tratamos de hacer. Digo tratamos porque a veces no se puede. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, también puede suceder que cuando hacemos una prueba de hipótesis haya errores. Entonces, los errores en las pruebas de hipótesis, ¿cuáles son? Tenemos error tipo 1, que es cuando rechazamos la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis nula cuando es verdadera. Y entonces esto puede suceder y tiene un cierto nivel de probabilidad. Entonces la probabilidad de esto, de rechazar H0 cuando es verdadera, le llamamos alfa. Entonces la probabilidad de este error es alfa. Y bueno, se le llama alfa porque también está relacionado con el nivel de confianza o de significancia, etcétera, como se le llama alfa en otros contextos dentro de la estadística también. Y el error tipo 2 es cuando fracasamos al intentar rechazar H0. Siendo que si debimos, ¿no? Siendo falsa. Y la probabilidad de esto es beta, se le da esto, ¿no? Entonces, de hecho, es frecuente dar así una tablita aquí, en donde vamos a consignar cuál es el estado, digamos, de las cosas aquí cuando hacemos una prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, voy a poner esto aquí, miren, tengo. Entonces aquí puede ser que la hipótesis nula sea verdadera, ¿no? Y puede ser que no. Entonces digamos, es el estado real de las cosas. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues si las decisiones que tomemos, aquí a ver, aquí voy a poner, estas son las decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que podemos tomar? Bueno, pues podemos rechazar la hipótesis nula o podemos fracasar al intentarla rechazar. ¿Sí? Entonces, si H0, si la hipótesis nula es verdadera, ¿qué pasa? Bueno, pues que si la rechazamos, esto, pues entonces aquí cometemos un error tipo 1, con probabilidad alfa, por supuesto. En cambio, si es verdadera y fracasamos al intentarla rechazar, pues aquí hicimos una decisión correcta.
Si H0 es falsa, ¿qué va a pasar? Bueno, pues si H0 es falsa, cuando la rechazamos, pues aquí hicimos una decisión correcta. En cambio, si fracasamos al intentarla rechazar, bueno, pues aquí hacemos un error tipo 2. Y este va a tener probabilidad de beta. Entonces, cuando hacemos un error tipo 1, cuando la hipótesis nula es verdadera y la rechazamos. Entonces es como esto. Vamos a suponer el ejemplo que puse antes de ver si alguien tiene el COVID. Bueno, pues resulta la hipótesis nula es que no tiene COVID. Si le hacemos la prueba del COVID a alguien y rechazamos la hipótesis, querría decir que concluimos que sí tiene, aunque no lo tenga. Entonces ese es un error tipo 1. Cuando la hipótesis nula es falsa, o sea que la persona sí tiene el COVID-19, pero al hacerle la prueba resulta que no, entonces cometemos un error tipo 2. Los tipos de error 1 y 2 son diferentes, aunque las probabilidades están relacionadas, no son iguales. Y esto se toma en cuenta cuando hay, bueno, ahorita puse una prueba de tipo médico y sí, ahí son muy importantes las hipótesis y hacer los análisis de error porque, claro, si una persona, no hablando del COVID ahora, sino por ejemplo de cáncer, ¿no? Si a una persona se le diagnostica cáncer y tiene que, por ejemplo, una mujer tiene que hacerse una histerectomía y ya no va a poder tener hijos, entonces un error de tipo 2 puede ser fatal para esta persona, ¿no? Pero bueno, en otros contextos, en ingeniería o en otras, de todos modos es importante dejar bien claro esto, que cuando hacemos una prueba de hipótesis, siempre hay el riesgo de errores tipo 1 o tipo 2. El tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Error tipo 2, fracasar al intentar rechazar la hipótesis nula cuando de hecho es falsa. Entonces, vamos a ver más adelante ya las pruebas de hipótesis específicas. Ahorita aquí le voy a dejar. Gracias por su atención.